cansaditos pero contentos, ¿verdad? Porque no es bueno estar cansados y estar tristes, ¿verdad? Sino que hay que alegrarnos, que así como decía el rey David, oh alma mía, adora a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así decía el rey David, y eso lo decía, hermanos, también para que nosotros lo practiquemos, porque cuando nosotros lo practicamos, ¿verdad? Entonces cambia la atmósfera, cambia todo. Qué bueno, sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Sean bienvenidos los que nos van a estar viendo por medio de las redes sociales, ¿verdad? Los que nos van a ver ahorita, nos van a ver más al rato, mañana, qué sé yo, cualquier día. También son bienvenidos. Qué bueno que ya se saludaron. Bendito sea Dios. Esa es una buena costumbre, hermanos, hacerlo. Saludarnos, ¿verdad? Darle un buen saludo a nuestros hermanos, porque así es. Dice que debemos de saludarnos con ósculo santo. ¿Usted sabe qué es ósculo santo? Sí. Por eso fíjese que la Reina Valera 1960 me gusta, porque saco algunas cosas de ahí, pero cuando dice ósculo santo, ¿qué querrá decir? ¿Verdad? Sino que lo que está diciendo ahí es que en el Antiguo Testamento o aún en el Nuevo Testamento se saludaban de beso, hermanos, los hermanos allá en los hebreos, ¿verdad? Tampoco vamos a hacer eso aquí. Bendito sea Dios, pero sí un saludo, ¿verdad? Muy cariñoso. Así es de que pueden sentarse, vamos yo sé de que están cansaditos, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Ese canto que decía, me encantó ese canto que dice, volveremos a casa. Fíjese que usted y yo nos reunimos aquí en este lugar, pero un día vamos a volver a casa. ¿Cuál es su casa? Allá vivo, allá por la... No dicen otros, yo soy del Salvador, yo soy de tal lugar, de Colombia, de México, ¿verdad? de donde vengan. Pero no es esa su casa, ni tampoco la mía. No es aquí ni es El Salvador. Allí dejamos el ombligo un día, donde nacimos. Pero eso no significa que esa sea nuestra casa. Nuestra casa, hermano, está allá con el Padre. Un día volveremos ahí. Por eso dice, volveremos a casa, oh Dios. Volveremos a ti. Porque, hermano, aquí en este cuerpo nada más estamos temporalmente. Ya sea que usted viva, qué sé yo, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y algunos van a vivir 80, tal vez 90, ¿verdad? Imagínese, hermano, lo que sea esa cantidad de años que Dios le preste a usted en este cuerpo, no es nada comparado con regresar a casa. Cuando nosotros regresemos a casa, va a ser por toda una eternidad. Una eternidad, hermano. Allá donde vivíamos antes. Lo que pasa es que en esa transferencia que hubo de nacer no nos recordamos. Y gracias a Dios que no nos recordamos. Pero mire, vamos a volver a ese lugar. Bendito sea Dios. Pero no es eso de lo que le quiero hablar esta noche. Sino que esta noche quiero hablarle, mire, de mantos que provocan bendición. Hay una gran variedad de mantos, hermano. Sabe de que vamos a ver hoy solamente los que provocan bendición en nuestras vidas, porque hay unos que provocan iniquidad y cuanta cosa, pero no los vamos a tocar eso, si tal vez ni los veamos. Pero mire, hay diferentes mantos que son de bendición, muchos mantos. Y le voy a leer aquí en Éxodos 22, 26 al 27. Bendito sea Dios, se lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diga conmigo amén. Amén. Bendito Dios. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo. Es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy
clemente, dice la versión de las Américas. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor bendito, por tu palabra en esta hora, Señor. Yo te pido, Dios Todopoderoso, Señor bendito, que seas tú redirigiendo cada palabra que salga de mi boca en esta hora. Úsame, Señor bendito, para, Señor, alimentar a tu pueblo, Dios mío. Pon esa lengua como pluma de escribiente, Señor bendito, en mi boca, Señor amado, para poder hablar el consejo de la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que valga la pena haber venido a este lugar, Señor. Que nos vayamos con bendición, Señor bendito, con una doble bendición en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Bendito sea Dios. Yo creo que aunque se sentaron por allá lejos, ¿verdad? Creo que de todas maneras me escuchan. Que está pequeño el lugar como quiera. Eso sí que está más grande que el antiguo, ¿se acuerda? Gracias a Dios. Entonces, mire que en el Antiguo Testamento, qué tremendo era esto, porque cuando una persona, usted sabe qué significa un manto. ¿Qué es un manto? Un manto es algo que acobija, algo que cubre, que nos protege, que ¿qué? Algo que nos arropa, que nos acobija, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para protegernos del frío. Y como esta gente vivía en lo que es el Antiguo Testamento allá en el desierto, hermanos, dice de que cuando ellos no tenían dinero ni nada que dar, es lo único que tengo, Dios mío. Mire, dice de que cuando ellos no tenían nada, hermano, ellos daban su manto, que eso los acobijaba en la noche. Los acobijaba y ¿cómo se llama? Y con eso se protegían del frío que hace en los desiertos. Usted sabe que un desierto es súper caliente, pero en la noche cambia, la temperatura baja de una manera terrible. Y entonces dice de que estas gentes, ellos daban su manto, mira, lo más valioso que tenían, porque seguramente no tenían ni qué comer, no tenían, hermanos, ellos nada más que lo más valioso era eso. Pero la persona que recibía ese manto de esa cualquier persona sea, se tenía que encargar que antes de que el sol se pusiera, o sea, se hiciera oscuro, tenía que devolverle ese manto, hermano, porque si no lo hacía, dice, y será que cuando él clame a mí, yo lo oiré, porque soy clemente. Pero mire lo que dice la traducción del lenguaje actual, dice, yo les digo que si ese hombre me pide ayuda, lo ayudaré porque sé tener compasión. Es el mismo versículo, nada más que en la traducción lenguaje actual. Entonces, imagínese, hermano, no hay cosa que nosotros no le pidamos a Dios que Él nos la va a dar. Lo que pasa es que el problema de nosotros, hermanos, los cristianos evangélicos, es que cuando pedimos, no le creemos. O no sabemos pedir. Le pedimos mal. El mismo Espíritu Santo dice, ustedes piden, dice, pero piden mal. Entonces, esta gente, hermano, con ese frío, se imagina, que si no le devolvían el manto, esas personas, hermano, se quejaban delante de Dios y ay, con el que no se lo devolviera. Mire qué tremendo. Entonces, ¿qué es un manto? Y vamos a ver por lo menos 12 tipos de mantos que hay, pero ahorita le voy a enseñar nada más estos. Una prenda de vestir puede también representar el Espíritu Santo y puede ser un símbolo de autoridad, ¿verdad? Como número 3. Pero veamos la número 1, dice, una prenda de vestir. Muchas veces hechos de piel eran esos mantos. Podían ser hechos de piel o podían ser hechos, hermano, de algo que los protegiera. Y sirve para proteger el frío. Mire lo que dice Mateo 25:38, dice, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Hermano, ese versículo, yo quiero que lo vayamos allá, Mateo 25,
porque esas son de las bienaventuranzas. Mire, Mateo 25. ¿Cuántos traen Biblia? Santo. Mire, ¿qué le parece si leemos del 32? Bendito sea Dios. 25. Sí, esa es. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. No, no es este, mi hermano, yo creo que me equivoqué. Oh, aquí está, el 34. Dice, entonces el rey les dirá a los de su derecha, venid. Le voy a conseguir una versión a Jonathan aquí, mire. Ahora sí puedo hacer eso. A ver. Perdóneme que me ponga a hacer esto aquí, hermano. Porque le voy a poner esa. Ok. 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire por qué. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y mire lo que dice el 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo, el rey les dirá, en verdad os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Ve por qué es importante, hermano, de que nosotros, aunque muchas veces, verdad, no podamos ayudar al pobre, al necesitado, pero qué importante es que en nuestras oraciones siempre se mantengan ellos, hermano, los pobres, los necesitados, los que están presos, los que están enfermos, los que están hambrientos, sedientos, hermanos, los que están, todo ese tipo de gente. Nosotros tenemos la obligación nosotros, como cristianos evangélicos, de orar por ellos, de interceder por ellos, de esa gente, hermano, que muchas veces están hasta secuestrados. Tenemos que hacerlo para que aquel día, cuando nos presentemos delante de Él, y nosotros lleguemos ahí, yo ni me merezco estar aquí porque no hice nada bueno. No, hermano, cuando nosotros oramos, mire, el apóstol a nosotros nos dice, yo voy a varios lugares, pero ustedes que interceden por mí todas las mañanas, ustedes van conmigo y las batallas que yo gano, ustedes también las ganan junto conmigo. Por eso es importante, hermano. ¿Ustedes oran por nosotros? Bien poquitos, amén. Yo espero que sí. Porque mire, hermano, es bien importante que estemos orando los unos por los otros, ¿verdad? Entonces, como número 2, también dice que puede representar el Espíritu Santo. Puede haber una transferencia aún de ministerio. Mire lo que pasó en Segunda de Reyes 2, 9 y 10. Dice, y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. ¿Cuántos conocen la historia esa de cuando fue llevado Elías y Eliseo se quedó? Bueno, Eliseo, hermanos, dice de que en
varios capítulos anteriores. De hecho, en Primera de Reyes 19:19 dice de que él andaba arando la tierra. Y dice de que Elías llegó y cuando lo vio, obviamente guiado por Dios, fue y le puso su manto a él. Acuérdese que estamos hablando de los mantos que provocan bendición. Se lo puso y no le dijo nada, solamente se lo quitó. Y entonces desde ese momento, Eliseo, hermano, se enamoró del manto. No tanto del ministerio de Elías, sino el manto. El manto es una representación del Espíritu Santo. Qué importante es, hermano, que nosotros nos enamoremos de las cosas que el Espíritu Santo hace. Pero es aún mejor si nosotros podemos enamorarnos del Espíritu Santo mismo. Mire, dice de que desde ese entonces él solamente le dijo, mira, déjame ir a despedirme de mis padres y entonces yo te voy a seguir. Él no le estaba pidiendo que lo siguiera. Mire, hermano, ese Elías, si usted lee la historia de Elías, es poderosísima. Pero dice de que él no le estaba pidiendo, mas sin embargo él fue y se despidió de sus padres, mató los bueyes con los que andaba. Dice que con el mismo, ¿cómo se llama? La cosa con la que se amarran los bueyes, con la misma yunta. Estoy pensando en los huevos de gallina, la hermana. Ya, pues. Mire, dice que con ese mismo los cocinó, hermano, y se los repartió a toda la gente. Y siguió a Elías. Hay eruditos que piensan de que lo siguió aproximadamente 10 años, entre 10 a 12 años. Elías fue el maestro, hermano. Usted no lo va a encontrar casi en los capítulos anteriores, pero fue el maestro, Eliseo no lo va a encontrar en los capítulos anteriores tanto, pero fue el maestro, Elías fue el maestro de Eliseo durante todo ese tiempo. Y dice aquí en Segunda de Reyes, del 2, desde allí empieza. Dice de que aconteció de que Elías iba a ser enviado, hermano. Vamos a ir allá para que vea. Bendito sea Dios. Segunda de Reyes 2, 1. O el 2 mejor. Elías dijo a Eliseo, pero espéreme, no me gusta más el 1. Mire lo que dice. Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo, en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y mire, y le dijo, quédate, te ruego que te quedes. Pero mire, Eliseo estaba tan enamorado de ese manto, hermano, que aunque le dijo, quédate allí, porque me es necesario ir a Betel, le dijo, vive Dios y vives tú, que no te dejaré. Y dice de que fueron juntos a Betel. Hermano, allá en ese pueblo o ciudad de Betel, habían unos, ¿cómo se llama? Unos profetas. Y le dijeron, ¿sabes, Eliseo, que hoy día se van a llevar a tu amo, a Elías? Y le dijo, sí, pero cállate, no hagas bulla. Entonces dice que Elías una vez más, en ese mismo día, le volvió a decir a Eliseo, quédate, porque es necesario ir a Jope. Dice a Jericó, en esta versión dice Jericó. Me es necesario ir a Jericó. Y dice que allí también habían otros profetas que le confirmaron lo mismo. Hermano, qué necesidad. Viera, nosotros aquí en esta congregación tenemos grande necesidad de que se den las profecías. Tenemos que anhelarlo, hermano, pedírselo al Señor que nos dé de esos 18, ¿verdad? De los 18, ¿qué son? Los que han estudiado, hermano, han estudiado conmigo, mire. Entonces hay que pedirle que nos den que sea uno. Ojalá y nos diera todo, ¿verdad? Sería bonito, pero mire, dice de que allá habían profetas allá en Jericó y le dijeron, ¿sabías, Eliseo, que hoy se van a llevar a tu siervo Elías? Sí, pero no digan nada, ¿verdad? Entonces, y luego nuevamente
hermano, le volvió a decir Elías a Eliseo que se quedara, pero él le volvió a decir, no te dejaré, voy a estar ahí contigo. Hermano, ese hombre estaba tan deseoso de tener ese manto, de tener ese espíritu, hermano. ¿Por qué? Porque él quería que ese ministerio que tenía Elías se le fuera transferido a él, pero como leímos anteriormente, dice de que se lo pidió doble. Mire qué tremendo. Y dice, si tú me ves cuando a mí me lleven, entonces se te será hecho. Y dice de que pasaron unos carros de fuego y en medio de los dos, hermano, yo no sé si iba uno del otro lado, no sé si lo empujó o qué haya pasado, no sé qué sucedió, pero pasó en medio de los dos y se llevó a Elías. Y Eliseo dice que de la desesperación, él rasgó sus vestiduras y empezó a decir, Padre mío, gente de a caballo. Y mire, y dice de que la desesperación, hermano, o sea que Eliseo consideraba padre a Elías, porque era su maestro. No eran familiar, solamente se lo dijo porque le tenía ese amor a él. Entonces dice de que fue llevado, hermano. Y ya de una vez entramos al número 3, un símbolo de autoridad. Entonces dice de que ese manto cayó y que cuando él cayó lo fue y lo recogió. Entonces dice de que habían allí, hermano, se habían ido con ellos 12 profetas. Hermano, los 12 profetas, oiga bien, de Dios, esos que hablan con Dios, esos que Dios habla con ellos, que Dios les revela las cosas que han de venir, las que van a suceder, como lo que sucedió allí. Le dijo, ¿sabías que hoy va a ser llevado tu amo, tu siervo, Elías? Hermano, Dios les revelaba a ellos. Pero ¿sabe qué sucedió? No se fueron con Elías no se fueron. Ellos se quedaron. Porque si esos realmente, quizás no creían mucho, pero no me voy a meter con ellos porque un día los vamos a ver y no quiero que me vayan a regañar allá. Pero quizás no creían mucho porque ellos debieron haber sido arrebatados también juntamente con Elías. Pero dice de que ese manto él lo tomó y lo agarró y empezó a decir, sí, allí lo que dice, miren el 14 ya dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo en seco. Y eso lo vieron los profetas que estaban ahí. Y dice de que de inmediatamente los profetas entendieron de que él iba a seguir el legado, el ministerio, iba a seguir el ministerio de Elías. Y así fue. Usted podrá seguir leyendo todos Reyes o Segunda de Reyes, y ahí se va a encontrar los milagros que hubo por medio de esa presencia del Espíritu Santo, de ese manto de bendición, hermano, que tuvo Eliseo. Dice que tuvo 13 milagros, porque Elías solamente hizo 7 estando vivo, pero él tuvo 13 y uno ya muerto. Dice de que Eliseo, cuando estaba muerto ya, mire, lamentablemente Eliseo se llevó ese manto a la tumba, hermano. No lo pudo transferir a otro. Y qué importante es que nosotros transfiramos las cosas que Dios nos ha dado a nosotros, podérselas transferir a otras personas, hermano. Por eso allá en el libro en el Nuevo Testamento dice de que dad de gracia lo que de gracia recibimos. Si usted y yo recibimos esta salvación de gracia, démosela a otra persona. Entonces, Eliseo se lo llevó a la tumba. No pudo dejárselo. Él tuvo un criado, ustedes recordarán la historia, Jesse, o Giesi, como dicen en unas versiones. Y no se lo pudo transferir a él. Ustedes conocen la historia por qué, ya la hemos hablado, ¿verdad? Pero él debió obtener, imagínense si este Giesi hubiera sido un poco más osado como lo fue Eliseo, hermano, que Elías le decía, quédate, no quiero que vayas conmigo. Hermano,
Si yo le dijera a usted, quédese, no venga aquí, yo no quiero que venga aquí a esta iglesia, ¿para qué viene? Le aseguro que todos se quedan. Pero Eliseo no fue así. Eliseo no le importó que Elías lo maltratara, que le dijera, no vengas conmigo, no quiero que vayas conmigo, porque él no había puesto la mirada en Elías, sino que había puesto la mirada en el ministerio, en el Espíritu Santo que descendía sobre Elías. Hermano, si usted lee las historias de Elías, dice de que él oraba, él decía, si yo soy el Dios si yo soy el siervo de Jehová de los ejércitos, que descienda fuego. Y hermano, así descendía el fuego. Así consumía a los soldados que lo iban a buscar para matarlo. Y otra vez el rey dice que volvió a enviar a otros 50 soldados y lo mismo sucedió. Él dijo, yo soy el siervo de Jehová de los ejércitos, que descienda fuego. Le estoy parafraseando, pero así es la historia o el acontecimiento. Dice de que él decía que descienda fuego del cielo, y dice que descendía y los mataba a todos, hermano. Así era el poder que Dios le había dado a Elías. Ese era el manto de Elías. Mire, hermano, eso es maravilloso, eso es precioso. Vamos a continuar. Como número 4, dice manto de justicia. Los profetas hablaban que Cristo nos vestiría con un manto de justicia a nosotros. Mire Isaías 61:10, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, ¿verdad?, un manto con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, cuando Cristo viene aquí a la tierra, Él a nosotros nos viste de ese manto, nos rodea con el manto de Él, con su cobertura de Él, hermano. Y mire, esas son cosas, detallitos tan importantes que nosotros debemos de creerlos. ¿Por qué? Porque dice, si usted cree esta palabra que dice, en gran manera me gozaré. Entonces nosotros nos tenemos que gozar. ¿Por qué? Porque tenemos una cobertura, hermanos, celestial. Una cobertura de un manto de justicia. Y usted es justo no porque usted haga cosas buenas y que se porte bien y que no comete ningún pecado. No, somos justos porque Él nos hace justos. Número 5, cobertura matrimonial. Mire, hasta en la cobertura matrimonial hay mantos que provocan bendición. Uy, me asusté. Creí que eran las 9, dice aquí. Ajá, mire, dice, en el Antiguo Testamento era considerado que redimir a una viuda era como una toma de posesión. Y un hombre debía extender su manto a quien debía desposarla y casarse con ella. Ruth 3:9 dice, en la versión de las Américas dice, y él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Cuántos conocen la historia de Ruth? ¿Se acuerda que era la moabita que quedó viuda estando en Moab y que luego vino a Belén, a la casa del padre donde estaban todos allí? Pero ella venía viuda. Y alguien en el Antiguo Testamento, el familiar más cercano del que se murió, tenía que redimirla. O sea que, por ejemplo, si era hermano, vamos a poner un ejemplo, de carne, ¿verdad? El hermano que quedaba vivo, ese tenía que casarse con ella, redimirla, pues se llamaba. Y por eso él tenía que extender ese manto sobre de ella. Tenía que extender esa cobertura sobre de ella. Por eso, ¿verdad?, ese es otro manto que provoca bendición. La cobertura matrimonial, hermano. Pero mire, me gustó lo que dice el mismo capítulo y el mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Mire lo que dice. Porque allá dijo, pues tú, ¿qué dice? Pues
pon tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Pero mire lo que dice esta. Dice, ¿quién eres? Le dice, preguntó Booz. Soy Ruth, su humilde servidora. Usted es familiar mío y de mi suegra. Y las dos necesitamos que usted nos proteja, mire. Quiero pedirle que se case conmigo. Ella le dijo a Booz, quiero pedirle que se case conmigo, Booz, porque usted es el pariente más cercano. Ponga esa cobertura sobre de nosotros. ¿Cuántos desearían aquí que la mujer le dijera, cásate conmigo? Ajá, allí sucedía eso. Ella estaba pidiendo cobertura de esa manera, cobertura matrimonial. Sigamos, 6. También puede ser un signo de dolor. ¿Sabe a quién le pasó esto, verdad? Adorar a Dios en medio de las tribulaciones y las angustias. Job 1:20. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, y mire, y aunque pareciera que no, este también es un manto de bendición. Mire lo que dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró a Dios. Esta es la historia, hermano, donde a este hombre, que era él uno de los más ricos sobre la tierra en aquel entonces, primeramente el enemigo, que el Señor lo reprenda, le quitó la familia, le quitó las tierras y luego le dio una enfermedad, y ya estando enfermo él, lo único que le había quedado era su esposa. Mire, y dice que ya estando enfermo, ella le dijo, ya maldice a tu Dios, la mujer de él, la esposa de él, maldice a tu Dios y muérete. Y esto fue lo que ese hombre hizo cuando ella dijo eso. Entonces Job se levantó, rasgó su manto de cilicio, rasuró su cabeza y postrándose en tierra adoró. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos pasando cosas difíciles, cosas, hermano, tribulaciones, enfermedades, cualquier cosa que nos esté pasando que nos cause tristeza, cuántos de nosotros adoramos a Dios en medio de eso, en medio de las tribulaciones? A lo mucho le pedimos a Dios, ¿verdad? Le pedimos, Señor, sácame de este apuro, y quieren meter a Dios en un microwave para que inmediatamente, al estilo Elías, le saque del apuro, le saque del favor la necesidad que tiene. Pero adorar en medio de todo eso, llegar y postrarse y decirle, Señor, te doy gracias. Gracias por este problema que me ha venido. Señor, gracias porque, qué sé yo, me están dejando en la calle. Gracias porque me están pasando estos problemas, me persiguen. Gracias. Mire, ese hombre hizo eso. Porque todo había perdido, sus hijos, hermano, sus riquezas. Le había llegado una enfermedad grande. Y él dice que se postró y adoró a Dios, dándole gracias por esa situación que le estaba pasando. Por eso él mismo le dijo, le contestó a su esposa, le dijo, desnudo nací, desnudo volveré. Sea bendito el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, ¿cuánto necesitamos eso nosotros? Agradecerle a Dios aun cuando nos está yendo, cuando nos está llevando el río, hermano. Aún en esos momentos tenemos que darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Y si usted y yo estamos pasando por problemas, hermano, démosle gracias a Dios, porque Él nos va a responder así. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Hermano, nos va a sacar de allí, de ese problema, y cuando nos saque de ese problema nos vamos a dar cuenta de que el poder de Dios es el que lo hizo, no nosotros, ni la suerte, porque eso no existe. La suerte, mi hermano, no existe.
es el poder de Dios el que nos saca. Él es el que transforma, Él es el que transforma vidas, Él es el que transforma familias, hermano. Mire, tal vez nosotros seamos duros de corazón, pero Dios quita eso y nos da a nosotros un corazón que nos postramos a tierra en medio de los problemas y le adoramos a Él. Dios, hermanos, se perfecciona en eso. Número 7, despojo y humillación y burla. Hermano, ¿será que habrá un manto que provoque ese tipo de bendición? Que provoque despojo, humillación y burla. Mire lo que dice Lucas 23:11. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlándose de él, le vistió con un espléndido, mire, un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. ¿De quién está hablando ahí? Nadie sabe. De Jesús, hermano. Dice de que lo despreció. Se burlaron de él. Todos allí, hermano, donde estaban con Herodes, porque lo habían enviado a él a que Herodes lo juzgara. Y dice de que él lo vistió con un manto espléndido. Hermano, un manto que valía tal vez mucho dinero. Y ese manto, hermano, que es un manto que para nosotros provoca bendición, en él hubo despojo, humillación y burla. Eso es lo que hubo en él. Y gracias a eso, a que él permitió todas esas cosas, hermano, nosotros podemos tener la bendición. Somos nosotros los que recibimos la bendición de él. ¿Por qué? Porque de él, a él lo despreciaron. De él se burlaron. Y hermanos, mire lo que dice, entremos de una vez al 8. Señal de soberanía de un verdadero rey. La corona y el manto eran las insignias de un verdadero rey. Mire lo que dice Marcos 15, 17 al 20. Esta es la traducción Biblia para todos. Dice, le pusieron a Jesús un manto de color morado. Le tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Luego comenzaron a clamarlo, ¡viva el rey de los judíos! Además, lo golpearon varias veces en la cabeza con bastones, le escupieron y para burlarse se arrodillaron ante él. Cuando acabaron, mire, todo eso le hicieron a nuestro Dios para burlarse de él. Ellos no sabían, hermano, que proféticamente hablando, ellos estaban rindiendo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, a pesar de que se estaban burlando de él. Es lo que hicieron. Se humillaron allí en forma de burla, lo hicieron. Como hoy día, hermano, hay mucha gente que también se burla. Se burla de las iglesias cristianas, se burla del Espíritu Santo, se burla de la palabra de Dios, se burla, y de usted y de mí ni hablar, hermano. Pero mire, fíjese, se burlaron de Jesús, ¿cómo no se van a burlar de usted y de mí? Si Jesús es más maravilloso y poderoso que usted y yo. Hermano, se van a burlar de nosotros. Así es que eso que no nos duela, que no nos pese, no se preocupe, porque antes de burlarse de usted y de mí, se burlan de él primero. Eso fue lo que pasó aquí, mire, dice que le hicieron una corona de espinas, hermano. Mire, le pusieron un manto de color morado, se la pusieron en la cabeza y se la empezaron a meter a la fuerza, hermano, unas espinotas así, que el otra vez que yo hice una investigación tiene 2,5 pulgadas y algunas espinas tienen 2 pulgadas 5/8 y algunas espinas tienen 2 pulgadas y 3/4. Cada una de esas espinas, hermano, es más o menos como de este vuelo. Y dice de que la hicieron, ustedes que son constructores saben de qué medida estoy hablando, ¿verdad? Entonces, se la hicieron, hermano, y se la pusieron, y como se la hicieron muy pequeñita, se la metieron a la fuerza, con ese bastón, dice esta versión, con bastones se la metían a la fuerza.
de manera que esas espinas se le enterraban en el cráneo a nuestro Señor, hermano, y se burlaron de Él. Se burlaron de Él, y gracias a eso, hermano, esa es una bendición que provoca, un manto, perdón, que provoca bendición en nuestras vidas. Mire qué tremendo. Dice de que se arrodillaron delante de Él, y cuando acabaron de burlarse de Él, le quitaron el manto de color morado. ¿Se acuerda? El espléndido manto. Le pusieron su propia ropa que tenía antes y lo llevaron afuera para crucificarlo. ¿Qué significa que le hayan quitado el manto? El manto de color morado, ese manto espléndido. ¿Sabe qué es espléndido, verdad? Que ha de haber costado mucho dinero porque era de un rey. Entonces, dice que se lo quitaron. Eso, hermano, es un despojo, una humillación que le hicieron y una burla le hicieron a nuestro Señor. Y sabe que Él no dijo nada. Él dice que no abrió su boca. Le podían hacer, hermano, lo que quisieran y Él no hizo nada ni dijo nada. Es más, siempre se lo he dicho que Él estaba colgado ahí en la cruz. ¿Y sabe qué hizo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí todos, mátenlo, crucifíquenlo. Hermano, ahí cualquier persona, el que sea, podía llegar y le podía pegar una cachetada y nadie se lo prohibía. Ni un soldado se lo prohibía. Cualquiera persona podía llegar, hermano, y tirarle un escupitajo en la cara y nadie decía nada. Así sufrió nuestro Señor por cada uno de nosotros. Ese manto, hermano, a nosotros nos provoca bendición. Bendito sea Dios, sigamos, porque el tiempo, hermano, va volando. Oh, ¿se acuerda que le hablé de esto, verdad? La semana pasada. Quería haberle puesto allí esto que le estoy poniendo ahí ahorita. Ese es un manto. ¿Se acuerda el manto que descendió del cielo a Pedro? Y traía todo tipo de animales y el Señor le dijo, mata y come. Y él dijo, Señor, en mi ser nunca ha entrado un animal de esos. Mire, es más o menos, ese era un manto. Perdón, se me fue. También ese manto representa misericordia, ¿verdad? Y dice, Hechos 11:9, pero Dios me dijo, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas que eso es malo. Esto ocurrió 3 veces, mire, 3 veces bajó ese manto a Pedro, ahí donde estaba arriba en la terraza, y dice de que bajó ese manto, y luego Dios retiró el manto y lo devolvió al cielo. Pero eso sucedió 3 veces. Y ya se acuerda que le estuve explicando, ¿verdad? De que Cornelio había mandado a 3 de sus soldados y llevó a Pedro juntamente con 6 de sus amigos de Pedro, fueron a la casa de Cornelio y ya usted sabe todo lo que le expliqué el otro día, pero lo importante de esto, ¿por qué decimos que representa misericordia? Es porque allí fue donde nació la oportunidad para los gentiles de salvación. Y dice de que cuando Cornelio aceptó el evangelio de Cristo, la doctrina que ellos estaban predicando, cuando él aceptó, se acuerda que fue bautizado en agua, pero también en espíritu, fue bautizado y también, como decíamos ese día en la cena, ¿verdad? Entonces él fue bautizado allí y no solamente él, sino también toda su casa. Llegó, hermanos, la salvación a los gentiles por medio de ese manto. Bendito sea Dios. Número 10, otro ejemplo de misericordia. Jesús permitía que la gente se le acercara. No obligaba a nadie a guardar distancia. Y esto a nosotros nos enseña que hay poder cuando nos acercamos a Jesucristo. A nosotros nos muestra eso. Miren lo que dice Marcos 5:27. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía,
si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Era porque él se había dado cuenta, hermano, que cuando a él lo habían tocado, salió poder de él. Fue la mujer del flujo de sangre, hermano, esta mujer que por 12 años, ella había sufrido, había gastado, seguramente ella debe haber tenido dinerito, porque dice que había gastado todo su dinero en médicos y nunca había sucedido nada. Hasta que vino ella, hermano, se llenó de valor. Dice, escuchó, dice una versión, de Jesús. Escuchó de Jesús. Hermano, qué importante es que la gente allá afuera escuche de su boquita y de la mía que hay un Jesús poderoso. Y que cuando uno toca su manto de él, el manto representa, en alguna versión que leímos temprano, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Pero ¿qué más, hermano? Con el poder de Jesucristo mismo. Dice de que esa mujer, hermano, lo tocó e inmediatamente ella sintió en su cuerpo que había quedado sana. Hermano, esa mujer tuvo tantas agallas que deberíamos de admirarla. Que dice de que, hermano, esa mujer, a causa de la enfermedad que ella tenía, del flujo de sangre, ella tenía que estar solamente fuera del campamento. Pero dice que estando allá fuera donde nadie podía llegar donde ella, más que el doctor que la visitaba, y a ver con qué traje llegaba, hermano. A ver con qué cobertura llegaba, ¿verdad? No se sabe. Pero lo que le quiero decir es de que esa mujer se llenó de valor, dijo, bueno, voy a morir de todas maneras. Había oído hablar de Jesús. Dice, si yo tan solo toco su manto, voy a ser salva, dice esta versión. Otra versión dice, voy a ser sana, ¿verdad? Entonces, dice de que ella, hermano, se metió entre medio de la gente. Y mire, no le pude poner una imagen ni de él ni de ella porque no se sabe, pero esa es la mejor que encontré para que ella tocara el manto con fe. Porque de eso se trata, hermano. Nosotros, cada vez que nos reunimos, tenemos que venir con fe, esperando que algo el Señor nos dé, algo suceda en nuestras vidas. Hermano, no vengamos expectando solamente, sino vengamos con fe, creyéndole a que Él va a hacer algo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, número 11, este es otro ejemplo de misericordia, que mire lo que dice, esta es otra, en otro libro ya la misma historia. Dice, Marcos 5:32, pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer, sabiendo que lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y temblando del miedo le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, has sido sanada porque confiaste en Dios. Vete tranquila. Esa fue la traducción del lenguaje actual, pero mire Lucas lo que dice, la misma historia, hermanos, son diferentes escritores, pero mire la historia en Lucas 8:46 al 48, dice, pero Jesús volvió a decirles, estoy seguro de que alguien me ha tocado, pues sentí que de mí salió poder. Y mire lo que sucedió aquí, esto es lo que me maravilla a mí. Cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, temblando de miedo fue y se arrodilló delante de Jesús. Luego, esta es la parte que me fascina, hermano, frente a todos los que estaban allí, contó por qué había tocado el manto de Jesús
y cómo de inmediato había quedado sana. Jesús entonces le dijo a la mujer: hija, fuiste sanada porque confiaste en mí. Puedes irte en paz. Hermanos, esa mujer empezó a predicar allí en medio de todos allí lo que había sucedido con ella. Miren, no hay necesidad, hermano, de que usted sepamos. Es necesario, sí. No me vaya a tomar a mal lo que estoy diciendo. Pero no hay necesidad que usted diga, pero si yo ni siquiera sé ni un versículo de la Biblia, y por más que leo y leo, no se me queda nada. ¿Cuántos dicen eso? Solo yo nada más. Mire, hermano, tenemos que cada vez que leemos la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia en casa, por cierto? Porque es cierto que aquí le pongo yo los versículos y hasta le pongo color y todo bien bonito para explicarle. Pero usted tiene que tener una Biblia en casa en la cual usted llega, mire, a estudiar todo lo que estoy diciendo aquí. Y cuando llegue allá, regrese y diga: hermano, usted me dijo una herejía. Tenga valor y dígame: hermano, usted me está diciendo algo que es mentira, porque aquí dice otra cosa. Sí, eso solamente lo va a saber si usted va y lee la palabra. Dios me libre a mí de predicar cualquier herejía. Dios reprenda al diablo por eso, ¿verdad? Pero hermanos, usted no se quede con lo que aquí oyó. Vaya, llegue a casa, allí, mire, lea su Biblia, manche, escriba en su Biblia: esto entendí, porque cuando usted vuelva un día por ese mismo versículo, va a decir: yo escribí esto, pero ahora entiendo esta otra cosa. Porque cada versículo bíblico, hermano, usted puede tener infinidad de pensamientos que el Espíritu Santo le puede dar, de revelaciones, quiero decir, que el Espíritu Santo le puede dar de un solo versículo. Infinidad, porque así es la Biblia, es infinita. Y entonces, quiere decir que cuando Jesús andaba, ¿verdad? Mucha gente, ellos venían y dice que le ponían los enfermos allí cerquita de sus pies, le ponían, y dice de que mucha gente solamente con tocar el manto de Jesús, el manto ese con el que él se vestía, dice de que solamente con tocar eso la gente quedaba sana. No fue la única ella que se sanó, sino que hubo mucha gente. Y para los que quieren saber dónde está eso que estoy diciendo, está en Mateos 14, 35, más bien el 36. Vamos a ir allá para que no, todavía tengo tiempo, yo creo. Mateo 14, 36. Mateo 14 y el último. Dice: y le rogaban que le dejaran tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Amén. Mire, o sea que no fue la única, hermano. No fue la única. Hubo mucha gente que cuando tocaba el manto de nuestro Señor, entonces ellos eran sanados. Bendito sea Dios. Y número último, manto de Jesús. Representa la redención y la vida. La sangre representa que por medio de ella nos redime. Y el agua representa la vida y la gracia que Él ofrece. Juan 19:34 dice: sin embargo, uno de los soldados atravesó una lanza en el costado de Jesús, y enseguida salió sangre y salió agua. Allí, mi hermano amado, es donde nacemos nosotros, la iglesia de Jesucristo, que hemos sido cubiertos con esa sangre y con esa agua que le salió de su costado. Hermanos, cuando Dios hizo al hombre, dice que lo hizo del barro y dio soplo de vida en él, y el hombre fue un ser viviente, ¿verdad? Entonces, Dios hizo al hombre, pero puso a dormir al hombre para que la mujer pudiera existir, y la sacó de su costado, ¿verdad?
a la mujer no la hizo de barro. O sea, es decir que al hombre no lo hizo a causa de la mujer, sino que a la mujer hizo a causa del hombre. Dice un versículo bíblico. Entonces, hermanos, dice que allí nació la mujer de la costilla del hombre. Y aquí nacemos nosotros, la iglesia de Cristo. Porque cuando le pusieron a él en su costado esa lanza, allí nace la iglesia de Jesucristo. Entonces, hermanos, desde ese momento para atrás, por eso es de que Jesucristo, él cumplió todas las ordenanzas, los 613, le dije una vez, ¿verdad? Preceptos y estatutos que habían, pero de aquí para allá cambia todo. ¿Por qué? Porque aquí es donde nacemos nosotros y nacemos del costado de él. No nacemos, hermano, de otro lugar, sino que aquí es donde nacemos nosotros. Gracias a que dice de que cuando llegaron los soldados allí, dice de que ya él ya estaba muerto, porque ya se acercaba el día, el Sabbat, dicen ellos. Se acercaba ese día y ese día nadie podía trabajar. Entonces lo que hicieron fue que fueron y le quebraron las piernas a los dos que estaban uno al lado y al otro lado de Jesús para que murieran. Pero cuando llegaron donde él para quebrar sus piernas, porque no podían quebrar ni un solo hueso de él, porque estaba escrito en el libro de Isaías, si usted lo recuerda, ahí está. Entonces dice de que cuando llegaron a quererle quebrar las piernas, vieron que ya estaba muerto. Entonces agarró la lanza el soldado y se la pone aquí en medio de las costillas aquí, y ahí sale agua y sale, hermano, nosotros. La iglesia de Jesucristo nace allí en ese momento. Si usted no lo sabía, esto se lo lleva para su casa hoy día. Porque cuando alguien le pregunta, bueno, ¿y por qué la iglesia? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Sí, porque nacimos en el momento que Cristo fue traspasado su costado. Ahí nació la iglesia. Así es de que bendito sea Dios, póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Gracias por esa sangre. Gracias por todo lo que Él hace, por todo lo que está haciendo. Si me pudieras ayudar, Nehemías, con la guitarra. Bendito sea Dios. Te bendecimos, oh Dios. Te damos gracias en esta hora, mi Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia. Señor Dios Todopoderoso, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que se hicieron una cita, Señor, para estar aquí en este lugar, adorándote, glorificándote, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, que este día tú nos has dado, esta enseñanza, Señor, cobre vida en cada uno de nosotros y podamos entender, bendito Dios, la bendición que hay en diferentes tipos de mantos, Señor, esa cobertura divina que tú das.